crisis que estamos viviendo, huracanes, terremotos, incendios, pandemia, necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. ¿Has escuchado cuando las cosas van de mal en peor? Esa frase indica que se estaba en una situación difícil y de repente se comenzó a pasar a otra más difícil aún. Esa frase pues es bastante difícil que uno tenga que vivirla cuando está pasando una situación difícil y entonces luego llega otra situación difícil. En la Biblia hay una mujer que experimentó esto, pero sabes, lo que ella tenía fue suficiente cuando lo puso en las manos de Dios para que eso te pueda resolver. Yo soy el pastor Enrique de la Rosa y te quiero invitar a que ores conmigo para que estemos en un viaje especial en el segundo libro de Reyes, el capítulo 4. Oremos. Padre amado, muchas gracias te damos en esta hermosa hora porque podemos abrir tu palabra. Queremos invitarte, Señor, que cada amigo, cada amiga que está mirando en este momento este video pueda recibir, oh Dios, de parte de ti, tu Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo sea que le muestre tu palabra, Señor, y lo que quieres enseñarle, Señor, en este día y en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Quiero invitarte que vayamos al segundo libro de Reyes, el capítulo 4, y veamos la historia de una mujer que no se menciona su nombre. No se dice cuál era su nombre, pero sí la situación que estaba pasando. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1, comienza describiendo esta mujer. Dice, una mujer de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos. Así que vemos una situación que esta mujer tenía. Esta mujer había perdido a su esposo. Quizás por la enfermedad, por alguna razón, pues la mujer pasó por una situación difícil en su hogar y al perder su esposo quedó sin nada. Habla de que un acreedor estaba viniendo a cobrar. Así que está hablando de que entonces tenían también muchas deudas. Tenían muchas deudas que no se presentan cómo quedaron. Algunos consideran que el esposo de esta mujer, según el primer libro de Reyes, el capítulo 18, versículo 3, pudiera ser Abdías. Abdías era mayordomo de Acab, del rey Acab. Y se conoce que era muy dadivoso, mantuvo a 400 profetas dándole pan y agua allí. Entonces lo puso en diferentes lugares y era muy dadivoso. Algunos piensan que quizás era el esposo de esta mujer, pero realmente la Biblia no nos dice quién era el esposo. Nos dice realmente que esta mujer, su esposo había muerto, había quedado endeudado su hogar, estaba pasando por una situación difícil económicamente, ahora venía el acreedor. Y el acreedor se estaba acogiendo a la ley que presenta Éxodo 21:2, donde las personas podían ser esclavas, aún siendo judíos, esclavos de judíos, siervos de judíos, para pagar sus deudas por 7 años. Cuando una mujer en la cultura judía quedaba sin un esposo, quedaba allí sin alguien que pudiera representarla. Algo que no era digno de una mujer era pedir limosnas, siendo viuda. Así que esta mujer tenía que no pedir limosna y esperar solamente si alguien se compadecía de ella. Así que la única esperanza de una mujer viuda eran sus hijos. Si sus hijos entonces la podían ayudar, la podían sostener económicamente, entonces ella podía estar segura. Gran dolor era el que hubiera perdido su esposo. El que quedara viuda y su esposo servía al Señor. Parece que también era notorio que su servicio a Dios, ella lo menciona diciéndoselo a Eliseo, pero las cosas estaban cambiando y se estaban poniendo de mal en peor. Y ahora no solamente había muerto su esposo,
sino que también querían llevarse sus hijos. Querían tomar a sus hijos para que fuera esclavo. Eso lo dice aquí, 2 hijos míos. No presenta si tenía más hijos, pero quizás se iban a llevar, y si se iban a llevar, se iban a llevar los más grandes. Aquellos que todavía tenían fuerza para poder trabajar, iban a ser llevados para pagar la deuda de esta mujer. La deuda que no sabemos cómo habían llegado. ¿Saben? Muchas veces las deudas vienen por varias razones. A veces hay crisis que llegan y no hay un plan de contingencia, no hay un plan en el cual nos estemos preparando para hacer cambios. Así que muchas veces los cambios y las crisis nos traen deudas y nos traen una situación difícil en la cual tenemos que endeudarnos, y entonces las deudas con intereses lo que hacen es subir todavía más la deuda, los intereses, y no se pagan, y la cosa entonces no se pone muy buena. Así que también a veces las deudas vienen por mala administración, porque hay personas que gastan más de los que ganan. Y si gastan más de los que ganan, y si tienen las famosas tarjetas de crédito, entonces allí entonces se van endeudando, y llega un momento que están ahogados, están asfixiados económicamente. Pero aquí no sabemos cuál es la razón específica, pero sí hubo una muerte, y es posible que si hubo una muerte, entonces hubo una enfermedad. Y esta enfermedad y esta muerte dejó a esta mujer posiblemente endeudada. Y ahora estaba pasando de una situación difícil a otra peor. Así que el texto sigue diciendo en el versículo 2 que al ella venir a Eliseo, le dice Eliseo, le hace la pregunta, ¿qué te haré? ¿Qué puedo hacer yo? Nosotros conocemos en la historia de Eliseo no era una persona rica, era el siervo del Señor. Al ella Eliseo no estaba pidiéndole quizás la ayuda económica de él, estaba pidiendo la ayuda de Dios. Y Eliseo, como siervo de Dios, le dice, yo humanamente, ¿qué puedo hacer? Ahora le pregunta a ella, declárame lo que tienes en casa. Siempre he escuchado personas que dicen, cuando vamos a ayudar a alguien, muchas veces hay que comenzar por lo que la persona tiene. ¿Qué tú tienes? Hay una deuda de $1,000. Ok, ¿cuánto tú tienes para entonces abonar? $10, $20, $100, para entonces vemos cómo se resuelve lo otro. Es lo que Eliseo le dice. Vamos a ver dónde comenzamos, de dónde partimos. ¿Qué tú tienes en casa? Y parece que allí, aquella casa, se había acabado todo. Porque la mujer en el versículo 2 dice, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Una vasija de aceite que no se especifica ni siquiera si tenía aceite. Es posible que tuviera aceite y la estuviera utilizando para poder ella allí hacer sus alimentos. Una vasija de aceite era una vasija de barro. Era una vasija de barro que había sido formada por un alfarero. Era una vasija que no tenía tanto valor. El aceite en aquellos tiempos valía porque entonces era intercambiado. Porque se utilizaba no solamente para cocinar, sino que también se utilizaba para alumbrarse. Así que tener mucho aceite era muy importante. Pero ella solamente tenía una vasija de aceite. Una vasija que se le utilizaba para el aceite. Pero ¿sabes qué? Cuando Dios quiere obrar, cuando Dios quiere trabajar, Dios trabaja con lo que tú tienes. Con lo que tú tienes puesto en las manos de Dios, con eso Dios comienza. Con eso Dios empieza. Y dirías tú, pero una vasija no es nada para pagar una deuda. Una vasija con un poco de aceite no es nada para pagar una deuda. Pero sabes que cuando tú sigues los pasos que Dios da, aunque parezcan ilógicos, recuerda, los pasos que Dios pide que des, aunque parezcan ilógicos, Dios puede utilizar lo que tú tienes como suficiente para Él obrar un milagro en tu vida. El texto, el versículo 3, estamos en el segundo libro de Reyes, capítulo 4. El versículo 3, entonces Elías ahora comienza a darle unas instrucciones. Le dice Elías, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Es interesante que lo que ella tenía, vasijas vacías, ahora Eliseo le pedía que pidiera más vasijas vacías. Ella tenía una vasija, entonces ahora tenía que buscar más vasija. ¿Sabes qué?
esto parece ilógico porque lo que tú tienes, si lo tienes de más, si tienes deuda y tienes más deuda, pues tendrás más deuda. ¿En qué podría ayudarle? Si esta mujer, todo el mundo le daba sus vasijas, además las vasijas van a ser prestadas. Prestadas, si todo el mundo le daba las vasijas y aún así las vendía, no podía solucionar su deuda. Pero tenía que seguir el plan que Dios le había dado. Y además así servía para que ella pudiera pues mostrar las buenas relaciones que tenía con sus vecinos. Así que eso es una enseñanza muy importante que hay allí incluida, de que tenemos que tener buena relación con los vecinos, buen testimonio para poder pedir prestado, para poder pedir allí en algunos momentos algo que puede servir para nosotros solucionar alguna situación. Prestado. Pide vasijas prestadas. Y es interesante que el autor agrega que Eliseo le dijo, no pocas, y son vacías. ¿Sabes? Lo que el hombre te da no es igual a lo que Dios te da. Porque lo que el hombre te puede ofrecer es vacío, no llena. Y por eso Eliseo le va a decir, las vasijas van a estar vacías. No van a tener aceite para que puedas venderlo, no. Son vasijas vacías. ¿Y para qué voy a llenar mi casa de vasijas vacías si no puedo tener aceite en él? Recuerda, no pocas. Así que la capacidad de lo que ella iba a tener iba a depender de la fe que ella expresara buscando las vasijas. Así que en el versículo 5, la mujer siguió lo que Elías le había dicho. La mujer, después que buscó las vasijas, Eliseo le dijo que viniera allí en el versículo 4 y tomara esas vasijas. Entonces con la vasija de ella cerrara la puerta y comenzara entonces a vaciar aceite. Aceite que ella no había puesto ni iba a poner en esa vasija, pero que alguien lo iba a poner por ella y se llamaba Dios. Allí entonces comenzaba, y el versículo 5 dice, y ella se fue y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le trajeron las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo, tráeme otra vasija. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Cuando nosotros seguimos las directrices de Dios, cuando nosotros seguimos el plan de Dios, ¿sabes qué? Milagros pueden ocurrir. Milagros pueden ocurrir. Porque esta mujer estaba pasando ahora de tener nada, solamente una vasija, ahora cambiando a tener muchas vasijas llenas de aceite. Muchas vasijas llenas de aceite. Y era tal la cantidad que tenía que el versículo 7 dice que cuando ella vino y le contó a Eliseo lo que había pasado, Eliseo le dice, ve, vende el aceite, paga al acreedor, y lo que le quedaba era suficiente para que ella y sus hijos vivieran. Así lo dice la Biblia. Quiero invitarte a que lo leas conmigo. Versículo 7 del capítulo 4 del segundo libro de Reyes que estamos leyendo. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve, vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid con lo que queda. Gloria a Dios por eso. Pasar de tener una vasija vacía ahora a tener la capacidad de pagar todas sus deudas para que sus hijos no fueran llevados esclavos, y con lo que le quedaba podía vivir dignamente para darle pan y sustento a sus hijos. Gloria a Dios por eso, porque esta mujer solamente tenía una vasija. ¿Sabes? Lo que tú tienes cuando lo pones en las manos de Dios es suficiente. Lo que tú tienes cuando tú pones eso en las manos de Dios es suficiente para que Dios pueda obrar. ¿Qué tenía esta mujer? Una vasija de aceite. No tenía la capacidad del aceite para poder pagar las deudas. Así que ella siguió el plan de Dios, siguió las indicaciones de Dios, hizo como Dios le había dicho a través de su siervo, y con esa vasija de aceite, más las indicaciones que Dios le dio,
pudo resolver su situación. Lo que tú tienes es suficiente para Dios. Quiero contarte que yo he experimentado esto en mi vida. Yo crecí en un hogar pobre, en un hogar sin muchas veces lo que se necesitaba para comer. No crecí con mi padre y perdí a mi abuelo, que era como mi padre a los 10 años. Cuando llegó el momento de ir a la universidad en mi país, República Dominicana, no tenía los recursos necesarios para ir. Tuve que iniciar otra carrera, no la carrera que amaba o la carrera en la cual me sentía llamado por Dios a estudiar teología. Y ¿sabes qué? Ahí me faltó confianza en Dios. Hasta que entonces le entregué al Señor lo que tenía. Que tenía 2 manos vacías. 2 manos vacías y el Señor con esas 2 manos vacías me permitió ir a la Universidad Adventista Dominicana y a través del trabajo en la universidad, a través del corportaje, Dios me permitió pagar mis estudios. Y hoy puedo decirte que lo que yo tenía en aquel tiempo, que era nada, puesto en las manos de Dios, fue más que suficiente para que Dios hiciera de mí lo que soy hoy. Nunca pensé, nunca soñé que estaría en los Estados Unidos y que sería un pastor sirviendo al Señor en los Estados Unidos, aun cuando fui pastor en mi país. ¿Sabes qué? Dios lo hizo y Dios lo ha hecho y Dios lo hará porque yo puse en las manos de Dios lo que tenía. No puse nada porque el talento es de Él, la vida es de Él, mi familia que tengo es de Él, lo que pueda tener hoy material, físico, es de Él. Y yo quiero invitarte a que tú evalúes lo que tú tienes. Y quizás tú dices, pastor, pero yo no tengo nada. Yo tampoco tenía nada. Quizás esté hablando para algún joven que no sabe qué hacer en su vida. No sabe cómo seguir el propósito de Dios en su vida. ¿Sabes? Pon en las manos de Dios eso que tú tienes. Quizás esté hablando para alguien que ha perdido el trabajo. Pon en las manos de Dios esos que tú tienes. Quizás esté hablando para alguien que está perdiendo su matrimonio. Pon en las manos de Dios eso lo que tú tienes también. Quizás esté hablando para alguien que las cosas se estén yendo de mal en peor, que no tenga esperanza. Quiero decirte que lo que tú tienes es suficiente. Aun si lo que tú tienes es nada, puesto en las manos de Dios es más que suficiente. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa palabra, ese verbo que se usa ahí, crear, que significa crear a partir de la nada, solamente lo puede hacer Dios, porque Dios para crear no necesita nada. Creó las aves sin ir a un lugar a buscar plumas ni huesos. Creó todas las flores y todo lo que existe a partir de la nada. Y por eso en esta hora yo te quiero invitar que eso que tú tienes, que quizás sea nada, tú lo pongas en las manos de aquel que toma lo que es nada y puede hacer lo que Él quiera. Puede hacer cosas grandiosas, puede hacer cosas maravillosas. Así que si tú tienes un hogar destruido y es nada porque se ha destruido, ponlo en las manos de Dios, porque Él puede resucitar muertos. Si tú tienes unos hijos que tú temes que se pierdan, ponlo en las manos de Dios, porque Él puede sostenerlos. Si has perdido el trabajo, si estás perdiendo la esperanza, pon todo en las manos de Dios. Y así como esta mujer pasó de la nada al todo, pasó de no tener nada ahora a tener con qué pagar y con qué permanecer sus hijos en casa, así también Dios puede hacer contigo. ¿Lo crees esto? ¿Crees que Dios puede hacer esto? ¿Crees que Dios puede obrar ese milagro en ti? Te invito a que ores conmigo, pidiéndole al Señor que lo que tú tienes puesto en sus manos pueda Él hacer lo que Él desee y pueda obrar un milagro en ti. Pero recuerda, tienes que seguir los pasos, porque esta mujer obedeció aunque era ilógico. Tomar
montón de vasijas que eran vacías para entonces ir a llenarla a su casa. Incluyó su familia. Incluye tu familia también. Incluye tu familia en tus pedidos. Incluye tu familia en tu trabajo con Dios. Te invito en esta hora a que ores conmigo. Dile a Jesús que eso que tú tienes, que no es nada, lo tome y haga grandes cosas. Oramos. Padre amado, en esta hora personas están elevando oraciones hacia el trono de la gracia, Señor. Yo no sé sus necesidades, no sé sus dificultades, no sé sus condiciones, Señor. Pero sé, Señor, que tú tienes la capacidad de pasar de la nada al todo. Que tú tienes la capacidad de pasar, oh Dios, el cielo, de nosotros entregar vasijas vacías, hace convertirse en vasijas llenas. Hoy entregamos nuestras vidas como vasijas vacías, nuestras manos vacías, Señor, confiando en que solo tú puedes llenarla. En esta hora, Señor, yo no conozco los amigos y las amigas que están orando. Quizás están orando, Señor, por un matrimonio que está destruyéndose. Quizás están orando, Señor, por un matrimonio, Señor, que parece que se está yendo a pedazos. Orando quizás por hijos que parece que se están yendo de casa o que algunos se han ido de casa. Orando quizás, Señor, por alguna situación de salud, enfermedad. Quizás están orando, Señor, también porque no saben el futuro y no tienen nada hoy. Padre, ellos en este momento están entregando lo que tienen, que es nada, confiando en que tú eres especialista de tomar la nada y hacer grandes cosas. Confiamos en ti, Señor, y te agradecemos por lo que nos has dado y porque lo nos darás, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dios te bendiga mucho.